Bienvenidos mis apreciados estudiantes a esta nueva clase. En este video les voy a explicar las funciones racionales. Una función racional es una función de la forma f de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son funciones polinómicas y q de x diferente de 0. Tenemos como ejemplos de funciones racionales las siguientes: f de x igual a 3 sobre x, f de x igual a x más 2 sobre x a la 2, f de x igual a x sobre x a la 2 más 3x más 2, f de x igual a x menos 1 sobre x más 2. Es decir, una función se llama racional cuando encontramos la variable x en el denominador. El dominio de la función está formado por todos los números reales, excepto los ceros del polinomio que están en el denominador. La función racional básica es la función f de x igual a k sobre x, donde k es una constante diferente de 0. En esa función podemos encontrar el valor de k mayor que 0, es decir, positivo, o menor que 0, es decir, negativo. En la siguiente gráfica estamos representando una función de x igual a k sobre x, donde k es mayor que 0, es decir, es positivo. Por lo tanto, obtenemos la siguiente gráfica. En ella podemos determinar el dominio de la función, el rango de la función, asíntotas verticales, asíntotas horizontales, verificar si hay intersectos con el eje X, si hay intersectos con el eje Y. Vamos entonces a trabajar dos ejemplos para entender perfectamente lo que es la función racional. El primero nos dice: analicemos la gráfica de la función y igual a menos 3 sobre x. Tenemos la gráfica representada acá en la figura, y igual a menos 3 sobre x. Vamos a analizar las principales características de la función. Primero, dominio de la función. El dominio son los valores que pertenecen al conjunto de partida, que en este caso están representados por aquellos valores que satisfacen al eje x para la función o para dicha gráfica. En este caso podemos observar que viene desde menos infinito sin tocar el 0 y van hacia más infinito. Es decir, que el dominio de esta función son todos los números reales menos el 0. El rango de la función son aquellos valores que satisfacen a la variable y, que cumplen en la función o en la gráfica. Por lo tanto, si analizamos el recorrido para el eje y, podemos observar que viene desde menos infinito, no toca el 0 y siguen hacia más infinito, lo que quiere decir que el rango de la función son todos los números reales excepto el 0, es decir, reales menos el 0. Encontramos como asíntotas verticales x igual a 0 y como asíntotas horizontales y igual a 0. Intersectos con el eje x no encontramos, ni tampoco encontramos intersectos con el eje y. Ahora vamos a responder lo siguiente: ¿a qué valor tiende y cuando x tiende a 0 por la derecha? 0 positivo indica 0 por la derecha. Analizamos la gráfica y cuando x tiende a 0 por la derecha, nos venimos por esta parte del recorrido y podemos ver que y va hacia menos infinito. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a 0 negativo? O sea, 0 por la izquierda. Por lo tanto, 0 por la izquierda, nos venimos acá desde el lado por la izquierda y podemos ver que y tiende hacia más infinito. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende hacia más infinito? Podemos observar aquí que cuando x se va hacia más infinito, el valor que se obtiene para f de x o y es igual a 0. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a menos infinito? Podemos ver que cuando x se va hacia menos infinito, el valor que toma la función en y es igual a 0, tiende a 0. Vamos a resolver un segundo ejemplo para que nos quede bien claro. Tenemos la gráfica de la función f de x igual a x sobre x a la 2 menos 1. Acá encontramos la gráfica de la función, por lo tanto vamos a calcular las principales características. Dominio de la función. Entonces, si observamos los valores que satisface para el eje x, podemos mirar que viene desde menos infinito sin tocar a menos 1, siguen desde menos 1 hasta 1 sin tocarlo, sin incluirlo, y luego hasta más infinito. Por lo tanto, quiere decir que debemos excluir de los números reales estos dos valores donde están las asíntotas verticales.
Es decir, que los del dominio de la función son los reales menos los valores menos 1 y 1 positivo. El rango de la función son los valores que satisfacen para el eje Y. Al analizar la gráfica podemos ver que vienen desde menos infinito, pero sigue hacia más infinito. Por lo tanto, el rango de la función son todos los números reales. Asíntota que encontramos en la gráfica, en esta función x sobre x a la 2 menos 1, encontramos dos asíntotas verticales. En este caso encontramos a menos 1 y encontramos a 1, x igual a menos 1 y x igual a 1. Asíntotas horizontales encontramos solamente una, en el cual y es igual a 0. Intersecto con el eje x, podemos observar acá que x, cuando y vale 0, x vale 0. Intersecto con el eje x, 0,0. Intersecto con el eje y, 0,0 también. Es decir, para ambos ejes los intersectes el punto de origen 0,0. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a 1 por la derecha? Entonces, si observamos la gráfica y hacemos el recorrido, podemos ver que cuando tiende a 1 por la derecha se va hacia más infinito. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a 1 por la izquierda? Si observamos acá que se acerque al 1 positivo en el eje x, podemos observar también que y tiende hacia menos infinito o f de x. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a menos 1 por la derecha? Vamos a observar ahora aquí el menos 1 ahora y nos vamos a acercar por el lado de la derecha. Al acercarnos en x por el lado de la derecha quiere decir que el valor de y tiende hacia más infinito. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? Observamos el recorrido de la gráfica, se acerca por la izquierda menos 1, por lo tanto podemos observar que y o f de x tiende a menos infinito. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a más infinito? Es decir, cuando x se va hacia más infinito, el valor que toma y o f de x es igual a 0. ¿A qué valor tiende y cuando x tiende a menos infinito? Cuando se va el valor de x hacia menos infinito, podemos observar que en y toma el valor también de 0. Es decir, no lo va a tocar, tiende hacia el valor 0 sin tocarlo, sin incluirlo. Entonces hemos encontrado las principales características. Ya con estos dos ejemplos explicados, ustedes me van a pasar a resolver la actividad de aprendizaje. El primero dice analizar la gráfica de la función f de x igual a 2x a la 2 sobre x a la 2 menos 9. Tienen la gráfica de la función y van a encontrar las principales características que se les plantean acá, en la parte derecha. Luego van a trabajar un segundo ejemplo. Analiza la gráfica de la función rx igual a x a la 2 menos 3x menos 4 sobre 2x a la 2 más 4x. Tienen también la gráfica de la función, por lo tanto van a encontrar las principales características. Entonces, muchachos, los invito a que resuelvan la actividad de aprendizaje, así que manos a la obra.